Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda plática del seminario Divulgación de Tesis que se lleva a cabo durante este semestre y ahora tenemos como invitada a Alejandra Cristel Coloapa Díaz, la cual nos va a hablar sobre su tesis, su trabajo de tesis que se titula Metaheurísticas para la asignación de grupos en la Escuela Nacional Preparatoria. Su tutor fue el doctor Canek Peláez Valdés, quien es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, en particular pertenece al Departamento de Matemáticas. Y bueno, bienvenida, Alejandra, y te cedemos tu tiempo. Bueno, pues como menciona la profesora, mi tesis fue sobre metaheurísticas. El problema que ataqué fue la asignación de grupos en la Escuela Nacional Preparatoria. En particular, trabajé con el plantel 6, Antonio Caso, dado que fue el plantel que me dio acceso a sus datos para poder hacer pruebas y pues para toda la implementación. Pues voy a platicar un poco sobre el uso de metaheurísticas en problemas de optimización combinatoria, después tal cual, el problema de asignación de grupos, un poco del algoritmo de flujo de agua, que fue la metaheurística que utilicé, y pues los resultados. Pues en problemas de optimización combinatoria buscamos la elección de la mejor alternativa dentro de todas las posibles, donde tenemos restricciones. Creo que tal vez el problema más conocido es el del agente viajero. Y algo como curioso fue cuando hice esta presentación, encontré un tour en el problema de agente viajero, pero llevado a estrellas. Entonces la imagen es como un tour de 10.000 estrellas, me parece, en la Universidad de Waterloo. En el caso combinatorio, pues buscamos el mejor acomodo, la agrupación, orden o selección de objetos discretos. Puede ser la elección de X aristas, la elección de cierta permutación. Los problemas de optimización combinatoria se definen con un conjunto de variables y sus dominios, restricciones sobre ellas y una función objetivo que buscamos minimizar. También existe la versión de maximización, pero pues ahorita voy a dejarlo como minimización y pues nada más hay que cambiar la función. El espacio de búsqueda está definido pues por todas las posibles soluciones, todas las posibles permutaciones, todas las posibles conjuntos de aristas, con lo que sea que estemos lidiando. Y la solución a la que le decimos óptimo global, pues tiene un costo con nuestra función objetivo mínimo. Dado un espacio de búsqueda, también nos es conveniente definir lo que es un vecindario, que asocia soluciones. Dada una solución, nos define soluciones similares y decimos que una solución es un óptimo local si es la menor en el vecindario. Entonces, si nos imaginamos una gráfica con los nodos, el conjunto de soluciones y las adyacencias dependiendo si son vecinos o no, podemos imaginar esta abstracción donde esta gráfica la representamos de cierta manera en un plano XY y pues la altura Z nos la define nuestra función objetivo. Entonces, con esta abstracción podemos ver que el espacio de búsqueda es como un terreno con valles, colinas, y la dificultad de un problema de optimización pues va a depender de este espacio de búsqueda, cómo está definido. En el mejor caso, pues nuestro espacio es una colinita y podemos ir subiendo o bajando. Si está muy accidentado, pues vamos a estar buscando por todos lados y no vamos a llegar a un óptimo global. También hay unos que se les llaman aguja en un pajar, porque puede ser que todas las soluciones vecinas tengan un costo similar y solo tengamos una por ahí que sea la mínima, que es muy difícil de encontrar. La complejidad de los problemas de optimización viene de que sus problemas asociados son de decisión, de evaluación o de búsqueda. La evaluación sería de determinar cuál es la función, la solución con el costo mínimo. La búsqueda es tal cual, encontrar esa solución. Y el problema de decisión es decidir si una solución con cierto costo existe o no. Estos tres problemas son equivalentes y en general, o para, para casi todo problema de optimización combinatoria, se ha probado que su versión de decisión es NP completo. Esto quiere decir que la versión de búsqueda también es NP y por lo tanto es
son muy difíciles de atacar estos problemas. Aunque existen algunos métodos exactos, a los que se denominan exactos, esto es un algoritmo que está garantizado que nos va a encontrar la solución óptima. Dado que son NP, pues es muy difícil y el tiempo se va por los cielos y nos vamos a tardar todos los años buscando una solución mínima. Como alternativa usamos metaheurísticas para explorar de una manera pues, más eficiente el espacio. En las metaheurísticas comparten cierta característica, cierta estructura en general, donde partimos de una solución actual, generamos soluciones, exploramos el vecindario, tal vez hacemos uso de memoria para quedarnos con la mejor que hemos visto hasta ahora, o no volver a seleccionar una solución que ya hemos visitado, etcétera. A partir de todas estas soluciones que estamos explorando, podemos seleccionar algunas de ellas o solo una, y seguimos iterando hasta que cierta condición se cumpla. En todas las metaheurísticas existen componentes de intensificación y diversificación. Las estrategias de intensificación se enfocan en las regiones prometedoras, haciendo uso de nuestra función objetivo. Es decir, si encontramos una solución como prometedora y buscamos en su vecindario y seguimos encontrando soluciones buenas, una estrategia de intensificación se centra en buscar en esa zona, quedarse con todas las soluciones que nos han gustado hasta el momento, por ejemplo. Las estrategias de diversificación favorecen la exploración de nuevas regiones. En el caso, por ejemplo, de la aguja en un pajar, la diversificación se inclinaría a buscar en zonas nuevas, donde tal vez podamos acercarnos al óptimo. El balance de estas estrategias es crucial en el diseño de un algoritmo metaheurístico y, oh sorpresa, también es un problema de optimización, encontrar el balance ideal. Y pues también va a depender mucho de nuestro problema de optimización. Hay veces que si tenemos más información sobre él, podemos usar estrategias de intensificación. Si no sabemos nada, tal vez estemos apuntándole un poco a todo con más diversificación. Entonces, paso a hablar un poco más sobre mi problema. Em, para los que no son muy familiares con la Escuela Nacional Preparatoria, de nuevo, esto es más en el plantel 6, aunque comparte ciertas características con otros planteles. Tenemos un conjunto de N alumnos y G grupos, y en cada año los alumnos seleccionan a lo más 5 grupos en orden de su preferencia para cursar el siguiente ciclo escolar. Si yo estoy en cuarto año y paso a quinto, voy a escoger 5 grupos en el orden en el que más me gusten, de acuerdo al horario, los profesores u otros criterios, para cursar el siguiente año. Y además de escoger el grupo, también seleccionan el idioma y en el caso de sexto año, las optativas a cursar. Es decir, puedes escoger el grupo A con inglés, el grupo B con alemán, el grupo C con italiano. Y si estoy en sexto, puedes escoger el grupo A con la optativa de temas selectos de matemáticas y el grupo B con eh, dibujo arquitectónico. Las restricciones básicas que tenemos, pues son que todos los grupos deben tener el mismo número de alumnos, pues, porque pues, queremos que estén parejos, si no tendríamos grupos con 100 alumnos y otro con 1. Y un alumno debe tener asignado pues un solo grupo. Algo especial del plantel 6 es que los grupos deben estar balanceados respecto al promedio. Es decir, no queremos grupos donde todos los alumnos sean de 9 a 10 o que un grupo sea con todos los alumnos con promedio menor a 8. Y las asignaturas de idioma y optativa tienen un cupo mínimo. Esta restricción es nueva debido a la pandemia. Antes no importaba tanto que hubiera optativas que tuvieran 3, 4 alumnos. Sin embargo, al querer agregar estas restricciones sobre el espacio en los salones y demás, se agregó esta restricción sobre tener un número mínimo de alumnos en cierto idioma o cierta optativa para intentar balancear la demanda, para que los grupos estuvieran pues, más dispersos. Esta es una gráfica, me parece que del año 2019, que fue con las instancias que estuve trabajando al experimentar cuando estaba escribiendo mi tesis. En esta pues, podemos ver la demanda de los grupos de quinto año, en donde el cupo mínimo está denotado por la línea roja. Entonces, en este caso, si no tomamos en cuenta el promedio de los alumnos, podríamos ver que tal vez podemos llenar todos los grupos con alumnos que querían estar en ese grupo, pero si vemos más de cerca,
En realidad no podemos conservar el balance de los promedios, porque si vemos la demanda en el promedio de 7 a 8, solo un alumno quiere el 506. Y el cupo mínimo, de nuevo por la línea roja, nos dice que deberían ser, no sé, 5 alumnos tal vez. Entonces, esto nos dice que al menos 4 alumnos en el rango de 7 a 8 van a estar en el grupo 506 y no querían estar ahí. Este problema lo modelé usando el problema de asignación generalizada, eh, que define dado un conjunto de n tareas y m agentes. Cada agente tiene una capacidad limitada BI, cada tarea J requiere cierta capacidad A y J y un costo C y J al ser asignada al agente I. Y tenemos variables binarias que indican si la tarea I está asignada al agente J. Entonces lo que buscamos es una asignación mínima dado este costo y cumpliendo que cada agente respete su capacidad y que solo haya una tarea a un agente. Entonces, si reemplazamos los agentes por grupos y las tareas por alumnos, pues este problema se traduce directo. Y lo que nos queda definir es el costo de asignar un alumno a un grupo. Este costo lo definí de acuerdo a la preferencia, donde si la preferencia es 1, es decir, es mi primera opción, entonces el costo va a ser muy bajo o 0. Y si yo no quería estar en ese grupo o es de mis últimas opciones, el costo va a ser mayor. Para atacar este problema, decidí utilizar el algoritmo de flujo de agua, debido a que es novedoso en cuanto a su implementación y había tenido buenos resultados, o ha tenido más bien buenos resultados usando en problemas de agrupación. El algoritmo de flujo de agua se basa en una analogía a flujos de agua, donde una solución es un flujo que navega por un terreno. En este caso, el terreno es nuestro espacio de búsqueda y está buscando un mínimo. Entonces, un flujo con cierta masa y cierta velocidad va a ganar impulso al ir bajando, encontrando soluciones mejores hasta llegar a un mínimo. Si pasa por una zona como montañosa, muy difícil, tal vez se divida para explorar mejor esa parte del terreno. Y si un flujo llega, si uno o dos flujos llegan a la misma región, podemos decir que se estancaron, se está haciendo ahí un charquito, entonces las podemos unir para que salgan de ahí, digamos. También incorpora en la analogía lo que es la evaporación y la lluvia. En este caso, todas las soluciones o los flujos van perdiendo cierta masa a lo largo de cada iteración, que es decir, se están evaporando hasta que llega un punto en que su masa es 0 y en algún punto va a haber una lluvia que vuelve a incorporar soluciones a la búsqueda. La estructura de esta metaheurística pues se inicia como casi todas, configurando unos ciertos parámetros, en este caso el máximo número de soluciones que puedo obtener a partir de una, en cada cuántas iteraciones voy a tener una lluvia, cuál es la masa y velocidad inicial de mis soluciones. Después se genera una solución inicial y a partir de esa se tienen distintos operadores. El primero es la división. Dada una solución, esta se divide, que sería el análogo a explorar el espacio, y se mueve. En este punto una solución puede convertirse en 3 soluciones, entonces esta metaheurística tiene una población variable. Empezamos con una solución, en la siguiente iteración podemos tener 3, en la siguiente 9, en la siguiente 5 y así sucesivamente. En el siguiente operador es la unión. Lo que hace la unión es intentar quitar las soluciones redundantes, es decir, si tengo dos soluciones iguales, me voy a quedar solo con una. Y después la evaporación, que solo es quitarle cierta masa a cada solución. Después checamos si el número de iteraciones que llevo requiere una lluvia. En ese caso, se utiliza el operador de lluvia que introduce nuevas soluciones y después la unión, porque como estamos introduciendo nuevas soluciones, puede ser que ya haya duplicados otra vez. Entonces la unión vuelve a quitar esta redundancia y seguimos iterando. El algoritmo de flujo de agua es novedoso por justo este operador de división que va sacando nuevas soluciones. La búsqueda en cada iteración se puede ver como está en esta gráfica. Partimos de X y decidimos dividirla en 3 o en K soluciones. Estas soluciones son obtenidas a partir de buscar en el vecindario de X
Este es un operador de búsqueda local, es decir, voy a buscar en todo el vecindario de X, me voy a quedar con las K mejores y las voy a agregar a la siguiente iteración. Después X1 va a volver a hacer lo mismo y buscar en todo su vecindario, decidir quedarse con 2, tal vez con 3, X2 con lo mismo y vamos a tener más soluciones. Si estas soluciones llegan a la misma, entonces se unen y esto reduciría la población. Entonces, teniendo este algoritmo, un flujo es una solución y mi solución está representada con este conjunto de vectores. Entonces, si tenemos un conjunto de alumnos y G grupos, lo que hice fue dividirlos en subconjuntos, dependiendo del rango de promedio. Básicamente estoy haciendo una partición sobre el promedio de los alumnos y me quedo con K vectores. Estos vectores son el grupo asignado al alumno I. Y pues haciendo esto me permite abstraer el balance de los promedios, que es una restricción muy importante para el plantel 6. Para mapear la implementación, pues una solución inicial, genero una solución aleatoria, después intercambio el grupo de 2 alumnos hasta que se cumpla la restricción de cupo, me voy fijando en qué grupos tienen alumnos de más, intercambio uno de sus alumnos a otro grupo aleatorio y así sucesivamente hasta que mi solución inicial satisface la restricción de cupo, es decir, todos los grupos tienen el mismo número de alumnos. Para el operador de división, usé un vecindario usando intercambios de grupos, es decir, agarro para cada alumno y hago un intercambio con otro alumno aleatorio, entonces considero n soluciones y me quedo con las mejores. Para el vecindario del operador de lluvia, es uno distinto porque el operador de lluvia solo introduce K soluciones, no necesariamente el doble de la población, o puede ser menos, puede ser más. Entonces, para esto considero una subsecuencia aleatoria de un vector. Entonces, agarro cada solución, agarro un vector de un rango de promedio e invierto una subsecuencia aleatoria. En este operador es importante, pues, sí meter ruido porque queremos diversificar la búsqueda, pero tampoco queremos meter tanto ruido que toda la búsqueda se oriente a una sola región, porque tal vez ya tenía una región que era interesante, que era prometedora, y si altero demasiado las soluciones introducidas, pues puedo hacer más mal que bien. Para la función de costo, pues como se mencionó en el modelo del problema de asignación generalizada, está basado en la preferencia de la asignación de un alumno al grupo, y además se tiene un costo de penalización. Esta penalización va a contar el número de alumnos que faltan para cumplir con el cupo mínimo del idioma u optativa. Le agrega un factor alfa y eso se le suma a la función de costo. Ok, entonces, de los resultados que obtuve, pues al estar experimentando, descubrí que la penalización para el cupo mínimo, es decir, el factor alfa, debería ser similar al costo de una asignación no deseada, es decir, mis pesos por asignar a alguien en el grupo 5, su última opción, o fuera de sus opciones, va a ser similar al valor de alfa. El costo de una asignación es exponencial respecto a la preferencia, es decir, si asigno a un alumno a su primera opción, el costo es 0, si lo asigno a su segunda opción, tal vez sea 0.5, si lo asigno en su tercera va a ser 2 y así sucesivamente. Una solución inicial aleatoria es más eficiente que partir de un óptimo local. Aquí intenté partir de una solución aleatoria y luego llevarla a su óptimo local, pero no dio tan buenos resultados como solo dejarla aleatoria. Y también se tienen mejores resultados cuando los rangos de promedio son más grandes. Es decir, si tengo 3 vectores en lugar de 10, al dividirlos en promedios de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, etcétera. Esto va a depender mucho de la demanda y pues, las estadísticas del año en que se esté ejecutando esto. Hay veces que en el turno matutino la concentración de alumnos está en el rango de 8 a 9.5, entonces ahí me conviene mantenerlo lo más grande dentro de lo que permita el plantel, ¿no? Es decir, puedo tener un vector para puros alumnos de 8 a 8.5 y luego de 8.6 a 10,
porque tal vez hay muy pocos alumnos de 9 a 10, entonces no importa que se consideren como un rango de promedio. La implementación la realicé en el lenguaje de programación Rust y obtuve un resultado satisfactorio en menos de 3 minutos, deteniendo la búsqueda en 3000 iteraciones aproximadamente. Y pues obtuve muy buenos resultados. El balance de los grupos, el cupo mínimo se cumplía y la satisfacción de los alumnos, es decir, el número de alumnos asignados en grupo de sus opciones, pues es mayor a la implementación que se tenía antes. Y pues esta implementación está siendo utilizada en las reinscripciones actualmente. Parece que en los últimos 2 o 3 ciclos escolares ya se implementó. Y pues ya que se empieza a propagar a otros planteles, ya es más burocrático poder adaptar esto a los demás planteles dados, pues cómo se manejan sus sistemas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las asignaciones que se tenían antes con su sistema anterior. En este caso, las barras rojas son alumnos que están asignados a este grupo y no querían estar ahí, o sea, no estaba en ninguna de sus opciones. Y esta fue la asignación que yo encontré, en donde pues sí hay mucho menos, un número menor de alumnos asignados a un grupo que no quería. Pues siempre va a haber porque hay grupos que están súper demandados y otros en los que nadie quiere estar, entonces siempre va a haber esto, pero tal vez con más información también los planteles pueden ajustar los horarios y hacerlos más eh, agradables a los alumnos. Y esta es la distribución de los promedios. En este caso, pues sí quedaron como súper parejitos, diferencia de 1 o 2 alumnos porque redondeo. Y este es el cupo mínimo de los alumnos en cada asignatura de idioma en este caso. Entonces todos, me parece que aquí estaba configurado en 12, 15 por ahí. Entonces todos cumplen con el cupo mínimo. Y pues sí, eso sería todo. Gracias. Agradecemos a Alejandra por la exposición, la verdad que estuvo muy interesante todo lo que nos platicó y cómo lo fue implementando. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Alejandra? Ok, mientras se van animando a escribir alguna pregunta, este, bueno, ya hicieron una pregunta, ¿no? Dice que por qué se utilizó ROS para la implementación. Pues fue más elección personal. Quería hacer algo en Rust. Entonces, creo que la tesis te da este espacio a que te avientes a hacer cosas. Entonces, Rust es un muy buen lenguaje. Tiene optimizaciones al nivel de compiladores. Entonces, a nivel de compilación. Entonces, el programa es muy rápido. La sintaxis, según yo, no está tan difícil. Entonces, pude implementar esto relativamente fácil. Eh, sí, pues sí fue más elección propia. Ok, por mi parte tengo una pregunta en cuanto a como que qué tipo de materias tuviste que llevar en la licenciatura para poder como que realizar esta tesis o todo fue como que aprendiéndose o qué materias. Am, pues creo que definitiva el seminario de metaheurísticas, de ahí salió pues la idea para la tesis de utilizar metaheurísticas, también en las clases de complejidad, por ejemplo, cuando empiezas a ver pues este tipo de problemas y cómo los solucionas. Me parece que también hay optativas sobre investigación de operaciones, que me hubiera gustado tomar en retrospectiva, porque también ven ese tipo de problemas, pero pues no, yo no la llevé. Eh, Creo que también gráficas es una muy padre para como basarse en este tipo de problemas. Y tal vez ingeniería de software, porque son de los primeros programas que tú escribes que no son como modelado de programación, ingeniería de software, que son de los primeros programas que escribes no como para una práctica que tienes 3 números y quieres la suma. Entonces también tienen ciertas bases para que hagas un proyecto como por ti mismo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Eh, Cuando asignas, eh, haces asignación de horarios, también puedes usar coloración. ¿Hay alguna relación con cómo lo resolviste tú? Ajá, ¿vale? Am, en algún momento me acuerdo que cuando empecé a buscar cómo solucionarlo, vi el problema de asignación generalizada, pero también vi un modelo basado justo en problemas de gráficas, Ajá. como para justo asociar como qué grupo, qué alumno. Al final, pues me fui más por el problema de asignación generalizada, la verdad, porque era más directo, digamos. Pero sí me acuerdo que mencionaban problemas de optimización en gráficas que se asociaban a este. Sí, yo creo que también es más directo, ¿eh? Bueno, se ve por los resultados que obtuviste. Muchas felicidades, está muy bonito. Gracias. Yo también tendría otra pregunta, si viste como que si alguna otra meta heurística como que funcionaba también como que bien o desde el inicio fue como que quiero trabajar esa meta heurística que está muy padre realmente o si probaste alguna otra. Eh, Mi intención original era compararla con tal vez alguna otra como recorrido simulado, como de las más utilizadas, que tienen también muy buenos resultados. Eh, por tiempo ya no lo hice, y esta me llamó mucho la atención justo por esta idea de la población variable. De una solución se divide más, luego se quitan, luego se ponen, eh, pero sí consideré también utilizar otras. Ok, en el chat preguntan en el algoritmo de flujo de agua, ¿cómo funciona esto de la lluvia? Si puedes volver a repetir, como que preguntan en qué lugar llueve o dentro del espacio de búsqueda o en qué consiste. Sí. Sí. Pues el operador de lluvia es como un reinicio de la búsqueda, porque tal vez, de hecho, creo que hay una lluvia forzada en el caso de que todas las soluciones se estanquen y no hayas llegado a ningún lado, entonces forzas la lluvia para introducir una población completamente distinta. Entonces, este operador es más de diversificación, como introducir soluciones nuevas, ve a explorar algo que no hayas visto ya. Por eso se hace cada cierto número de iteraciones. No queremos hacerlo tampoco tan seguido, porque si no, solo estaríamos brincando en el espacio de búsqueda. Entonces lo hacemos cada, no sé, si son 1000 iteraciones, lo hacemos cada 200, cada 250. Eh, y lo que hace es tomar la población actual y por cada solución generar una nueva, que sería una pequeña alteración. Igual no queremos hacer algo súper radical y cambiarla por completo, porque si no estaríamos como desorientando la búsqueda. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue solo invertir una subsecuencia de un solo vector aleatorio, es decir, no cambio por completo la solución, tal vez solo cambio la asignación del rango de 7 a 8 o de 9 a 10, y solo es como para, no sé, 10 alumnos y no todo el rango. ¿Alguna otra pregunta? Ok, en ese caso te agradecemos mucho, Alejandra. Está muy interesante, sobre todo que pues, se está aplicando realmente en una escuela, en la NP6, para la asignación de horario, entonces está muy padre realmente. Muchas gracias, estuvo muy padre tu exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como dice Felipe, felicidades. Es muy interesante lo que trabajaste en tu tesis. Y bueno, ahora hago la invitación para que todos aquellos que quieran asistir al seminario con una plática, pues pueden mandar un correo y aquí nosotros les damos toda la información necesaria para que ustedes decidan si quieren participar o no en el seminario. Todos los trabajos son bienvenidos. La idea de este seminario, como lo dice su nombre, pues es que su trabajo no se quede ahí nada más, ¿no? En el examen profesional y ya, y almacenado en tesis UNAM, ¿no? O sea, hay que compartirlo y esa es la finalidad del seminario. Aquí están los datos. Hay que escribir un correo a esta dirección. Aquí se les va a brindar toda la información necesaria
Y también les hacemos la cordial invitación a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nos encuentran de esta manera como Seminario de Divulgación de Tesis, y también nos encuentran en YouTube. Aquí subimos todas las pláticas y bueno, esto es lo que les quiero platicar. Y ahora pues los invitamos a la próxima sesión. Ahora nos va a acompañar Tonatiu Matos Winterhall, quien nos hablará sobre aplicaciones del lema de, no sé cómo se pronuncia esto, a la teoría de órdenes parciales y a la teoría de Ramsey. ¿Sí? Los esperamos en la próxima sesión, el jueves 24 de marzo, igual a las 18 horas, por este mismo canal. Y muchas gracias, felicidades nuevamente, Alejandra, y que tengan una bonita tarde. Nos vemos.